Buenas noches, bienvenidos al Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Daniel López Marijuán, Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre y José Antonio de Turriaga. El primer elemento de debate que les planteamos a nuestros invitados es la guerra en Ucrania. No podemos empezar una tertulia de carácter político sin hablar de ese asunto. Esta misma mañana ha habido concentraciones de rechazo a la guerra. Ahí están empezando a llegar a Andalucía los primeros refugiados ucranianos y hay un movimiento internacional contra la guerra con matices y con reticencias, y que tampoco es un todo uniforme de este movimiento. Hará unos días, creo que fue el sábado pasado, hubo una concentración en la Plaza de San Juan de Dios, convocada por Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en contra de la guerra, y ahí estamos a la espera de los corredores humanitarios, el alto el fuego, las condiciones de la presunta o posible negociación, etcétera. Cuida tú, Daniel. Vale, bueno, efectivamente, un poquito los lemas de esa concentración de ese sábado pues se resumían en tres, vamos a ver, consignas, tres llamamientos, que era primero, evidentemente, no a la guerra, no a la agresión rusa, de forma inequívoca, y luego también no a la OTAN, que es lo que Fernando comenta, que es lo que más, digamos, discrepancias ha generado no solamente en la izquierda, sino incluso entre los propios convocantes y tal. Entonces, la situación es esa, es decir, tenemos que redoblar otra vez la resistencia activa y la solidaridad no solamente con el pueblo ucraniano, o ucranio, depende de cómo lo quiera decir, sino también con el pueblo ruso, que está siendo masacrado literalmente por Putin, con miles, por ejemplo, de detenciones, ¿no? Esas manifestaciones pacíficas y pacifistas, ¿no? Y luego también hay que ver qué podemos hacer nosotros, primero movilizarnos. De hecho, por ejemplo, hoy tenemos una reunión también con Derechos Humanos para ver si se convoca este sábado también otra ya manifestación, que no concentración, en el mismo Cádiz, ¿no? Para un poquito redoblar esfuerzos e incluso apoyar a todas las instituciones, aquí los gobiernos locales y la Federación de Municipios y Provincias está, la verdad, pronunciado muy bien, en plan solidario de forma clarísima, de forma nítida, ¿no? Y luego también desde nuestra posición, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y podemos entrar un poquito en el debate de si digamos, las respuestas occidentales de la Unión Europea, sobre todo, son las adecuadas, son suficientes o son, digamos, muy limitadas, ¿no? O incluso son equivocadas, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ahora un poquito hablar en este rato. Mi opinión, por ejemplo, es que efectivamente es muy controvertido la decisión de Sánchez en particular y muchas potencias occidentales de ofrecer directamente armamento ofensivo, ya de forma clara, al pueblo ucraniano, pero también hay que reconocer, incluso para los que somos pacifistas convencidos, de que un país, cuando es agredido, tiene derecho a lo que se llama legítima defensa, ¿no? Entonces tiene evidentemente que responder hacia ese invasor como se respondió a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por poner el ejemplo mayor, ¿no? Y luego también quizá la herramienta, en mi opinión personal, más un poquito importante, incluso más necesaria que desplegar, es lo que conseguimos, por ejemplo, explicar, si os acordáis, frente al régimen racista sudafricano, que era lo que se llama el boicot, desinversiones y sanciones, que generó muchos problemas al pueblo sudafricano, sufrió mucho, pero sirvió, entre otras medidas, evidentemente, ese acorralamiento y ese aislamiento, esa especie, digamos, de cinturón de seguridad frente a ese régimen racista para echarlo abajo, literalmente, y que haya un régimen democrático con limitaciones como es el que hay ahora, ¿no? Que es también lo que reivindicamos también con otro régimen también expansionista y militarista, como es el régimen de Israel, ¿no? Que es un llamamiento porque sigue masacrando a la población palestina. Pues bien, ese tipo, digamos, de herramienta o de instrumento, yo pienso, en mi opinión personal, lo puedo contrastar con vosotros, también se podría y se debería, por ejemplo, desplegar frente al régimen, digamos, agresivo, militarista y que se puede decir ya criminal, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Que efectivamente está haciendo, pero de forma muy limitada, ¿no? El tema de las, por ejemplo, hoy viene la noticia de que ya se van a cesar o a limitar de forma drástica las importaciones de gas y de petróleo ruso. Todo el tema, por ejemplo, también de todos los intercambios financieros, se le va a poner también un límite de forma muy estricta. Yo creo que esas medidas, juntamente con la unión también de los regímenes occidentales, puede servir un poquito para parar la guerra, es el objetivo número uno. Emilio. Bueno, efectivamente, yo creo que la inmensa mayoría de los europeos entendemos que son las medidas que se pueden aportar, porque más no se pueden, porque sería una cierta catástrofe, pero no tengo que dejar de sentirme como europeo, como bien dice Pérez Reverte, como una piltrafa, ¿no? O sea, el estar asistiendo a un reality, como un poco un programa de televisión de los que se meten en una isla o no sé dónde, pero ver morir a la gente en directo, ¿no? Sin hacer absolutamente nada, sin poder hacer nada,
por la nefasta estrategia que se ha tenido en Europa, que se dice que Europa es una Europa que está vieja, que es una parte que sí, que es verdad, ¿no? Que le llaman también la Europa del taca-taca, por lo tanto, evidentemente ya muchas neuronas no van a quedar para determinadas cosas, pero lo que no es normal es haberle dado durante todo este periodo de años y años esa economía a Rusia, basada, y hay que decirlo así de claro, en una corrupción en Europa impresionante, porque la inmensa mayoría de todas esas empresas rusas de gasoductos, de distribución y tal, estaban compuestas por europeos, por directivos, exdirectivos, familiares de directivos, incluido el hijo del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que en su día tuvo que ir a Ucrania a intentar machacar a un fiscal, ¿no? por una situación de su hijo que ganaba 50.000 euros al mes. Por lo tanto, eso a mí me produce tal desazón ver que se han antepuesto los intereses de esa inoperancia europea, a que se ha dejado permanentemente pues bueno, a un señor que sí nos está vigilando, está viendo que somos el continente del buenismo y nos ha ido señalando y anotando, hasta que ha llegado el momento en el que ha dado el paso. Como decía nuestro querido amigo anteriormente, efectivamente el pueblo ruso también es un pueblo que está sufriendo esa situación. Claro, más todavía cuando dices que estemos en el siglo XXI y que una persona pueda hacer esto, o sea, algo funciona mal, ¿no? En la Organización Mundial, para que una persona lógicamente con un grupo que evidentemente tiene absolutamente controlado, ¿no? Entonces, a mí el futuro me parece de vergüenza, me parece de vergüenza, porque esto al final se va a terminar, está dando además una lección el presidente de Ucrania, que dentro de ese reality show estamos viendo de verdad en una guerra cómo se comporta un presidente que además yo creo que está ganando la batalla sociológica. Y viniendo a nuestro país y a España y al territorio donde se están movilizando, pues yo creo que de manera correcta la inmensa mayoría de los colectivos, sí es verdad que tenemos muy importantes negociadores y estrategas en el gobierno que hablan de la diplomacia de precisión, ¿no? Por lo tanto, tenemos a una Montero que yo creo que debería sacarla inmediatamente hacia la palestra el señor Sánchez, para que esas estupendas tácticas que tiene se pongan en marcha. Es decir, lo del gobierno en estos momentos es de vergüenza. Lo que sí es verdad que está aprovechando muy bien, Pedro Sánchez, se ha puesto en el sitio que se tenía que poner. Yo creo que esto va a hacer una pequeña entrada para lo que vendrá en su momento con acuerdos con Feijóo, que no es el momento, pero lo comentaremos. Y poco más, simplemente que evidentemente el mundo, hay un vídeo que a lo mejor os ha llegado a vosotros, cuando estaba Donald Trump echándole la bronca al secretario general de la OTAN, diciéndole más o menos que ya estaba bien de poner el dinero y que ellos le compraran a los rusos, ¿no? Y entonces, ¡joder, cómo está este tío de majara! Estaba diciendo la verdad como un templo. Si los americanos ponen los muertos y son los seguritas del mundo, ¿qué puede usted ponerme los cuernos después con bien me sabe express? ¿No? ¿Qué se diría? Entonces, eso ha traído la consecuencia. Por supuesto, esto en el futuro habrá que replantearse el servicio militar obligatorio, que empezará porque no nos olvidemos que también hay un morito viendo todo esto, viendo nuestra debilidad, mandando de vez en cuando a la gente a que por cierto, una tontería, no sé si os dais cuenta, Marruecos se abstuvo en la votación en la ONU, Bueno. Ojo al dato, Por eso. Se abstuvo, Pero va a haber dos partes. Una, la de las nuevas generaciones que tienen que aprender, como es lógico, el servicio militar obligatorio, y aquellos que se libraron, aquellos que se libraron de manera fraudulenta, tienen que dar el primer paso para dar. Este hombre heredó el título de auditor de la Armada de su padre, además el nombre, cojones. Hombre, yo creo que ha pasado lo que no intuíamos que iba a pasar.
una guerra en Europa de nuevo, pues parecía algo imposible, pues el desastre se ha producido. Y lo que parecía imposible, pues ahora es una realidad, pero es que además depende de cómo esto se salde, si no hay otras nuevas invasiones, dependiendo de cómo se sienta el invasor, en este caso Rusia. Yo cuando se plantea ahora los lemas en las manifestaciones, yo creo que hay que decir no a la invasión de un país soberano por parte de otro, en este caso de Rusia. Y yo creo que no hay que sentirse obligado, cada vez que se dice eso, a decir y no también a la OTAN. Yo no me veo obligado a decir eso, porque hace ya mucho tiempo que en Europa no se hacen manifestaciones en contra de la OTAN, porque la OTAN no ha estado en los últimos años invadiendo países soberanos y queriendo expandir, expandir eso. Incluso ha hecho, yo creo y parece mentira que los que nos opusimos tanto a la entrada de España en la OTAN, pues ahora nos veamos en la obligación de decir que cada vez que se dice no a la invasión de Rusia, de Ucrania. El Palomar, ¿no? Eso fue ocasión de... Cuatro años tuve yo en el Palomar. Sí, sí. Entonces, y se opuso a la OTAN, al Palomar. Claro, y yo creo que en este caso no hay que decir no a la OTAN, porque la OTAN no ha invadido ningún país ahora. Y estamos hablando de la invasión que se está produciendo ahora. Pero generar un marco para que justificar lo que comentaba con Fernando, efectivamente la invasión de Putin. O sea, que el marco y el framework que dicen los ingleses lo ha creado la OTAN. Sí. Con ese expansionismo unilateral, por así decirlo. Hay una frase maravillosa que dice, si Rusia deja de luchar, se acaba la guerra, y si Ucrania deja de luchar, se acaba Ucrania. Claro. Digo, para establecer es cierto, cómo son las cosas. Y es que cuando se derrumba la Unión Soviética, pues es aprovechado, yo creo que insensatamente por parte de Europa, el cercar para que nunca más... Eso es así. Un cordón sanitario. Eso es verdad, sí. Se le hace. Y entonces también los países pues tienen derecho a no verse amenazados constantemente, porque así ocurrió cuando se trasladaron los misiles a Cuba y Estados Unidos dijo que no se le ponía una base de misiles tan cerca, ¿no? Pero bueno, en ese sentido hay que plantearse, ¿qué se hace cuando un país invade a otro? ¿Qué tienen que hacer el resto de los países? Porque esa es ahora mismo la pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Qué se hace? ¿Cómo se concreta el derecho? Decimos aquí, los pueblos tienen derecho a defenderse, es un derecho que tienen. ¿Cómo se concreta ese derecho? Si, diríamos, pues la distancia que hay en armamento, en poderío bélico por parte de uno en relación al otro es grande, es enorme. ¿Qué se hace? ¿No se le ayuda? Si se le ayuda, ¿con qué se le ayuda? Porque todos nos acordamos, o mucha gente nos acordamos de lo que pasó cuando la República aquí se iba a pedir ayuda y los países te decían que era un asunto que no se quería enfadar a Hitler ni a Mussolini, y que por tanto, pues entonces es que claro, cuando hablamos de que ese pueblo tiene derecho a defenderse, si queremos que sea eso algo más que una frase, habrá que ver cómo se concreta eso. Eso se concreta individualmente, aumentando el presupuesto de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países. Se crean organismos que de alguna manera cumplan la función de que cuando este tipo de agresiones se produce, porque si mañana se produce una invasión de un país de la OTAN, en ese caso la OTAN está autorizada, está legitimada para devolver y que se inicie una guerra mucho mayor. Es que, claro, estamos ante una situación, pero yo ahora mismo, la verdad es que cuando se habla de la invasión, y eso acto seguido hay que hacer el no a la OTAN, pues yo creo que eso genera en mucha gente confusión. Alday. Bueno, yo creo que lo que estamos todo el mundo de acuerdo es que es una circunstancia que hace 15 días nadie
podía sospechar la que estamos viviendo en estos momentos. Yo creo que hace 15 días sabíamos que iba a pasar algo, pero no de esta gravedad. Y creo que a partir de ahora las cosas no van a ser igual, para nada, en el mundo. Vamos a ver un mundo totalmente diferente, porque aquí han saltado absolutamente todos los apriorismos que teníamos desde la Segunda Guerra Mundial. Porque, por ejemplo, aquí hemos hablado mucho de la Unión Europea, pero todavía no hemos hablado de Naciones Unidas, que teóricamente se creó para que hubiese un consenso donde se debatieran los conflictos y se dejaran los conflictos bélicos. Porque aquí no estamos hablando de dos países, uno que se enfrenta con otro, sino estamos hablando de una potencia mundial, la mayor potencia militar del mundo, contra un país soberano, que no estamos hablando de dos conflictos territoriales o regionales, estamos hablando de cosas muy graves. Y un país como es Rusia, que es en ese momento, por eso digamos de la diplomacia esta fina que estaban hablando desde el Consejo de Ministros. La de precisión. La de precisión. Un país como Rusia, que en este momento está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Con derecho a veto, sí. En un organismo en el que ese mismo día que decía que no iban a invadir a Ucrania, estaban invadiendo a Ucrania. Con lo cual, aquí hay unas reglas del juego en el que ya han saltado absolutamente todas. Y la desconfianza es total de todos contra todos. Y que también, y aquí los Estados Unidos, está aprovechando la coyuntura, como también lo aprovechó durante la Segunda Guerra Mundial, que también tuvo una distancia hasta que no invadieron y no bombardearon Pearl Harbor, en el que ya vieron que el problema ya le estaba llegando a su casa, pues evidentemente es una circunstancia que hay que... Aquí no estamos hablando ya ni de la OTAN, ni de... Eso ha saltado totalmente por los aires. Ahora mismo tenemos que intentar que, como sea, parar este sin Dios, porque evidentemente es una circunstancia que como no se pare lo más pronto posible, yo no sé cómo puede terminar, yo creo que nadie puede saber, porque quien se está enfrentando es un individuo que está totalmente fuera de toda racionalidad, y sobre todo, aquí que hemos hablado, amigo Emilio, tan mal de la Unión Europea, es que la única solución que tenemos es que la Unión Europea lo único que puede hacer es una batalla económica, porque no es una unión militar ni de seguridad, eso es la OTAN. Y yo creo que en este caso Europa está haciendo cosas que hace 15 días era prácticamente imposible, que es adoptar una serie de medidas de bloqueo económico por su potencial económico, en materia de transporte, en materia fiscal, digamos, de banca, en materia de compra de suministros, pero que la Unión Europea ha cometido errores, sin duda alguna. Pero este quizás sea el momento para que los países europeos nos demos cuenta de que esos errores al final se pagan. Y es una circunstancia que yo personalmente creo que puede ser una oportunidad para que la Unión Europea empiece también a plantearse que no puede depender de un país como Estados Unidos, en el que sin duda alguna pues nos encontramos en dos legislaturas a un individuo como Trump y al día siguiente a otro como el actual presidente de los Estados Unidos, que tienen criterios totalmente diferentes y que no están pensando en la Unión Europea ni en los europeos, están pensando en sus propios intereses. Y eso, bueno, como es lógico, hasta cierto punto, porque sin duda alguna yo comprendo que ellos están ejerciendo su opción, pero no nos tenemos que olvidar que aquí hay un tercero en discordia, que es China, que también estamos hablando de Taiwán, que mañana perfectamente China puede plantear, oye, si es tan fácil invadir Ucrania, mañana yo me quito el problema. También lo que ha dicho Fernando es significativo ver los votos en el Consejo de la Asamblea General. ¿Quiénes votan a favor de Rusia? Pero sobre todo, ¿quiénes se abstienen? Por ejemplo, Cuba, Venezuela. A favor de Rusia votaron Corea del Norte, claro, Bielorrusia y Siria. Y Siria, y yo qué sé, y Eritrea. Claro, y Eritrea. Pero es que quienes se abstienen son países que hasta hace 15 días no hubiésemos pensado que hubiesen dejado en estas circunstancias a un país como Rusia. Por eso digo yo que las relaciones internacionales y económicas, o por ejemplo ayer escuchando a Maduro diciendo que la vía... va a vender petróleo a Estados Unidos, no, peor de todo eso, es que la emoción de Maduro diciendo que había estado en un salón con la bandera norteamericana y venezolana y que quedaba muy bonita y la emoción del... Pero es que además uno se explica los votos del Consejo de Seguridad, las abstenciones se las explica luego uno cuando ve
que Venezuela se abstiene el otro día, claro, porque... Es que mañana pueden invadir a Estados Unidos. Es que con el mismo criterio. Es que estaban, por puro interés económico, es que estaban muy avanzadas las conversaciones para que le suministrase. Entonces el otro le diría, por lo menos lávate un poquito la cara y ahí pues... que no se note mucho. Y entonces, claro, es así, ¿no? Marruecos se abstiene porque Marruecos es uno de los aliados ahora más poderosos de Estados Unidos. No, que están pensando en el Sáhara. Y está pensando en el Sáhara. Está claro, de África. Aquí todo el mundo está haciendo su juego. A ver, defiéndete, Daniel, de si es divisivo dentro del movimiento pacifista lo del no a la OTAN. No, en el movimiento pacifista... Defiéndete. La postura es clara de que hay que el Frente Judaico de Liberación, que hable. No estamos tan divididos, como en la película. Pero en ese sentido estamos de acuerdo, efectivamente, mantener no a la OTAN, y creo que la inmensa mayoría de la izquierda, que ya se manifiesta y está activa, plantea no a la OTAN porque estamos en contra de las alianzas militares. Pensamos en la resolución pacífica de los conflictos, una palabra muy bonita, pero a Macron, al final efectivamente se tropieza con la práctica cotidiana, con la realpolitik famosa, ¿no? Pero en este sentido yo pienso que sí, insisto, se equivocan los izquierdistas, vamos a decir, si culpan a la OTAN, por ejemplo, de la invasión de Ucrania, ¿no? Pero sí es cierto que la OTAN, con ese, digamos, expansionismo unilateral de acercar, como decía Iturriaga, directamente a Ucrania, sí ha creado el caldo de cultivo para encontrar las excusas Putin para efectivamente hacer la agresión militar. Que no le faltaba. Eso hay que decirlo. Que no hace falta. Claro, entonces en ese sentido, mantenernos a la OTAN, y además por el peligro que supone también nosotros tener una base militar en Rota, aquí a unos poquitos kilómetros, que efectivamente es un escudo antimisiles, pero deja de ser un objetivo militar también, ¿no? Y un objetivo, con un determinado, puede ser un objetivo también de ataque o defensa, no sabemos qué, pero en definitiva el problema lo tenemos aquí bien cerquita también, ¿no? Hay 4 fragatas del escudo antimisiles. Era un escudo contra Corea. No lo vendieron como contra Corea. Es un factor de riesgo, vamos a decirlo de forma clara, objetivamente hablando, ¿no? Entonces eso hay que también sopesarlo y tenerlo en cuenta. Entonces, las alianzas militares tienen que cambiar y la concepción misma del ejército tiene que cambiar, eso es obvio. La OTAN, desde el momento que se desapareció en el 89 la Unión Soviética, 89-90 y tal, la OTAN empezó a tener, digamos, una falta de justificación, una falta de legitimidad, hasta llegar un poquito a lo que decía Macron, que estaba en muerte cerebral, ¿os acordáis, no? Situación real. ¿Qué ha hecho Putin? Evidentemente, reverdecerlo otra vez y encontrar justificantes para decir, no solamente hay que mantenerla, sino hay que reforzarla, ¿no? Precisamente nos deja descolocados totalmente, ¿no? Lo que pasa es que aquí habrá que discutir en algún momento. La desaparición de los bloques militares, me parece que eso es así, y de hecho se disolvió el Pacto de Varsovia, acto seguido debiera haber ocurrido lo mismo, no ocurrió en ese momento. Pero claro, o Europa opta por tener algún tipo de seguridad colectiva, y entonces en ese caso pues la OTAN se quedaría sin necesidad de ser, o qué ocurre cuando, como ahora, te ocurre un conflicto como este y que hace una potencia como la europea que no tiene, es un hándicap enorme el tener una Unión Europea formada por países que ahora, por ejemplo, 27 países y que han coincidido ahora por unanimidad en tomar una serie de medidas en contra del agresor, en este caso Rusia, pero ya se están planteando a la vez, bueno, y si viene una próxima, ¿qué hacemos? De defensa europeo. Claro, y el sistema de defensa europeo significa decirle que era lo que decía Trump, pues que aporten los que quieren ser defendidos. Nosotros nos alquilamos, diríamos, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos un dispositivo, lo ponemos a disposición y eso. O si no queremos eso, que no debiéramos quererlo, bueno, pues hágase un sistema de seguridad común que costará lo que tenga que costar a cada uno de los países si están dispuestos a hacerlo proporcionalmente a su renta, a su Producto Interior Bruto, a lo que sea. Pero claro, es que ese es el problema. No solo el no a la OTAN, sino que eso tiene que ser contrarrestado por un sistema, porque no hay ninguna institución en el mundo que sea una potencia económica, pero militarmente los servicios los tiene subcontratados, por decirlo de alguna manera, en algunos casos. Y las decisiones, pues ¿quién las toma en este caso? Pues quien se cree el patrón de esto, que es Estados Unidos. Y eso también supone una asimilación de los países europeos de que tenemos que ceder competencias nacionales
para darlo a un organismo superior. Y eso es todo lo que han hay una entrado cosa ahora. Que dé una estrategia. Hay una cosa importante. Empezando además, por la Cádiz. fiscal, que es la más importante, incluso más que la defensa, que no la ¿Todo? tenemos. Desde Cádiz no tenemos que tener ningún miedo porque con 6.200 cabezas de misiles que tenga Putin, seguro que uno pone Rota Spain y otro pone Morón Spain. Bueno, o sea, pero que eso, si desgraciadamente hay una cosa de esa, nosotros no nos vamos a enterar Hay porque son 10 un minutos. análisis. Ahora, hay una cosa importante, querido amigo también de la izquierda. El mal Pero existe. no quedamos que yo era de derechas. Hoy no. Ah, vale, no, que estoy desconcertado. No, yo también te desconcierto. Vale. Pero, Como todo el mundo. pero el mal Yo soy del existe. Atleti, pero aparte de eso... El mal existe. Es que eso es una realidad, lo que estabas tú diciendo. Es decir, bueno, es que por mucho que queramos hacer, que seguro que lo queremos en el corazón todo, ser pacifistas, no tener, eso lo queremos todo, pero resulta que el mal existe. Ante eso, ¿cuántos años tienen que pasar para que no lo recuerden? Y yo creo que eso hay que metérselo hasta a los niños desde pequeñitos en el colegio. Y luego hay una cosa que entienden el por qué se produce aprovechando el momento que se cae en la Unión Soviética, porque se aprovecha para avanzar peones por parte de la OTAN. Eso en parte está incluso auspiciado por los propios países que formaban parte de lo que se llamaba ante el telón de acero, que siempre han estado supeditados al Pacto de Varsovia y todo el mundo recuerda en el 56 la invasión de Hungría, en el 68 la de Checoslovaquia, todo lo que ha sido eso. Y esa gente son los que hoy te piden entrar pues con un ahí, amparo y una protección militar. porque es un elemento, claro, las cosas pasan, no pasan de por sí, pasan porque hay una serie de gente que le tiene pavor y pánico a todo lo que le pueda venir, Bueno, en aquel caso de la Unión Soviética y ahora de Rusia. Pero que con defectos lógicamente, pero somos un continente de democracias, con defectos. Es que el espacio pero es que el que está en medio de esto está viendo que lo que hay en el otro lado. Y por mucho que te consideres... Los rusos no quieren, los ucranianos no quieren que le hagan los pasillos hacia Rusia, Este señor se ha quieren que comido... lo hagan hacia Europa. Yo no sé si ha habido algún momento de democracia en Rusia, no recuerdo si han sido 5 minutos o 10, pero más no. Bueno, porque Gorbachev sí hubo un atisbo por Un la atisbo, democracia. te digo, pero 10 minutos. Pero es mejor se una lo democracia cargaron. defectuosa como la Que le nuestra que no costó- lo tiene Rusia. Eso es la costó- cosa clara, vamos. Que le costó bastante caro al propio, estuvieron a punto Porque él la ganó de mucho. liquidárselo físicamente, vamos, los propios suyos cuando lo secuestraron. Bombardearon Cuando lo el secuestraron. Parlamento. Y cuando lo Damos por secuestraron. concluido el primer bloque y volvemos dentro de un minuto. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros José Antonio Aldaiturriaga, Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz y Daniel López Marijuán. Ahora les queremos plantear a nuestros invitados la crisis en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz a cuenta de los presupuestos, el proyecto de presupuestos municipales para el presente año. Provocó una carta que se conoció, creo que fue el viernes de la semana pasada. El jueves le dirigió una carta Martín Vila, teniente alcalde de urbanismo, le dirigió una carta al alcalde en la que se quejaba del maltrato que había recibido las delegaciones a cuyo frente estaban los concejales pertenecientes a Ganar Cádiz en Común. Le dirige la carta al alcalde y hace pública esa carta, y a raíz de eso luego el concejal de Hacienda, José Ramón Páez Cherra, dijo que los trapos sucios se lavaban en casa y que él nunca había hablado públicamente ni de aparcamientos ni de terrazas, una clara alusión a aquellas actuaciones más controvertidas de la delegación que encabeza Martín Vila. Entonces parece que, al hilo de lo que está ocurriendo en la política andaluza entre Unidas Podemos y Adelante Andalucía, ha habido una traslación, no sabemos en qué grado de gravedad, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, entre los 4 concejales de Ganar Cádiz y los 9 concejales de Adelante Andalucía. ¿Quién empieza? ¿Aldai? ¿Empieza tú?
Bueno, yo creo que esto es una consecuencia de que se acercan las elecciones municipales, ¿no? Y que las cuestiones, digamos, ya de... Posiciones. Claro, evidentemente, uno empieza a ver, esto es como en el rocío, ¿no? Los rocieros tienen un calendario donde van quitando los días que esperan hasta que vuelven otra vez al rocío, ¿no? Pues igual, pues ahora falta un paisaje en el que haya diferentes opciones para diferenciar lo que es uno y es otro, ¿no? Sobre todo porque cada uno ya está para alegrar a su electorado, ¿no? Entonces yo creo que ahí... eso dentro de la misma casa, es un poco más complicado, ¿eh? Ya, pero evidentemente en un pacto, y yo que he tenido experiencia de estar en un pacto de gobierno de 4 partidos políticos, pues siempre este tipo de cuestiones suele haberlo durante todo, pero cuando se llega a las elecciones, donde evidentemente cada uno tiene que captar votos en el mismo caladero, pues evidentemente uno pues intenta defender sus propios. También es cierto que yo creo, por lo que he podido leer y por lo que se ha podido traducir de este conflicto, voy a ser la primera vez que le voy a dar la razón a Martín Vila, ¿no? Porque sí es cierto que todo este conflicto es porque los miembros de un equipo de gobierno no conocen un borrador de presupuesto que se hace público. Hombre, yo creo que ahí los que se han quedado un poco con la cara partida. No es exactamente lo que dijo Martín, ¿eh? Bueno, Martín dijo que les habían dado un plazo y que antes de que concluyera ese plazo le habían entregado el borrador a la oposición. Yo en este caso, como el CELU, digo, como llevo 40 años, y yo he hecho algún vendiendo pipas y he hecho presupuestos, hombre, tú no puedes hacer un borrador de presupuesto sin contar con el 100% del equipo de gobierno, básicamente porque es físicamente imposible, porque si tú como delegado de Hacienda, tú eres el coordinador, tú no elaboras el presupuesto, tú eres el coordinador de todas las áreas que deben de tener. Legalmente el presupuesto lo forma el alcalde, cosa que evidentemente es falso. Hay un componente técnico que es fundamental, pero políticamente el 20 o el 30% del presupuesto donde tú puedes meter las partidas, porque el 80% del presupuesto está ya comprometido, eso hay que pactarlo, y yo he gastado muchas horas de mi vida debatiendo en un equipo de gobierno de 4 fuerzas políticas para llegar a un borrador de presupuesto, y lo hemos conseguido, pero antes de que se haga público el borrador, o entregarlo, porque yo creo que ya incluso se entregó a la oposición, eso tiene que estar al menos pactado. En este caso yo creo que sí puede haber un poco de razón, y fíjate que no soy yo el más apropiado para darle la razón a Martín Vila, que si estas son las razones, yo creo que sí. Otra cosa es que lo hayan utilizado para eso, para que de aquí a 1 año y medio, o menos, que queda para unas elecciones, digan, oye, que nosotros no somos los mismos, nosotros tenemos un proyecto, sobre todo ahora que la izquierda en Andalucía tiene unas elecciones dentro de poco, que son las andaluzas, que también cada uno va a vender un producto dentro de la izquierda diferenciador, cada uno con sus matices, pero también es posible que sea un acuerdo de que vamos a empezar a diferenciarnos los proyectos para que evidentemente no haya un voto útil, porque la gente al final todo lo engloba hacia quien vende los proyectos de gobierno, ¿no? Y al fin y al cabo el alcalde es el que rentabiliza mucho más los éxitos y siempre suele rechazar, digamos, los errores, ¿no? Y claro, también me supongo que el conflicto de las terrazas, que le ha supuesto un problema de imagen reputacional al equipo de gobierno, pues evidentemente también haya supuesto algún tipo de... Pero yo creo que esto es lo normal, yo creo que los conflictos en un acuerdo de gobierno es lógico, ¿no? Manolo. Sí, yo creo, sinceramente, coincido en que primero, el momento de elaboración de los presupuestos suele ser un momento crítico que debe de empezar en todos los gobiernos. Suele ser un momento de tensión y si además eso ocurre en un gobierno de coalición, más todavía. Si además es el último, porque ya el siguiente son las elecciones, todavía diríamos muchísimo más la tensión que se produce. Bueno, pues, y si encima a esto le añade que es que la coalición la forman ahora mismo 2 formaciones políticas que están en una guerra sin cuartel fuera de Cádiz, en Sevilla en concreto, pues claro, se dan todas las papeletas para que esto sea así.
Pero de todas formas, creo que es que a eso hay que añadirle la gestión muy torpe por parte de quien tiene la responsabilidad de presentar un presupuesto, de que tu socio, diríamos preferente, ahora que se habla así, porque es el que forma gobierno contigo, pues no lo informa suficientemente, sino que además no participa en la elaboración de los presupuestos, sino que una vez que se le han presentado, pues parece que un poco más tarde que temprano se le da lo mismo que se le ha dado a los partidos de la oposición. Eso es una forma de gestionar el asunto fatal. Pero yo de todas formas creo que, dicho todo esto, eso no debe de ocultar lo que yo creo que en parte está pasando desapercibido, y es qué dicen esos presupuestos de cara a los ciudadanos. Porque a los ciudadanos de Cádiz, pues el que se le haya presentado que sea un gobierno de coalición, el que esté peleando en Sevilla, eso es que nada, les trae absolutamente sin cuidado. Lo que importa saber es de lo que se decía esta formación política que ahora tiene el máximo de responsabilidad en el equipo de gobierno, ¿qué ocurre? Porque se decía, hombre, eso de pagar las deudas está muy bien, pero antes que eso habrá que ver otros problemas que son prioritarios, la vivienda, los servicios sociales y eso, y que se pongan en cola los bancos. Me acuerdo yo de esa frase que se decían entonces, y luego ya se le pagará a los bancos. Bueno, pues aquí ha ocurrido que se ha presumido de arreglar y de disminuir la que tenía, porque además, entre otras cosas, era necesario para ir a pedir ayuda, tener un cierto equilibrio en las cuentas, pero no se puede presumir de que se está disminuyendo eso, pero el presupuesto de inversión es prácticamente el mismo que que el año anterior, y que, como estaban prorrogados, que el anterior del anterior. Pues claro, es que eso así suena mal. No parece, sin haber visto los presupuestos, sin haberlo yo, lógicamente, estudiado, pues parece ser que lo que es la inversión, sabiendo y no siendo demagogo, porque el poder de inversión que tienen los ayuntamientos es muy limitado, pero hay que saber gestionar ayudas que te puedan venir del ámbito europeo, del ámbito nacional, del ámbito autonómico, etcétera, etcétera. Porque es lo único que te puede equilibrar unos presupuestos, dado que, como tú dices, la otra parte ya está comprometida. Bueno, yo creo que esto es la crónica de una muerte anunciada, con o sin crisis interna de gobierno. Es decir, hay un periodo, como todo en la vida, igual que esperemos un día estar hablando de cuando fue la guerra de Ucrania, y esperemos que sea pasado, ¿no? Y como todo, pues los ciclos se van cumpliendo. Tuvimos un gobierno de 20 años de Teófila Martínez que hizo muchas cosas, y es verdad, porque cuando uno va por Cádiz viendo y dice hay que ver el soterramiento y la avenida esta y la consecución del tema insular, y sin embargo el tiempo pasa, los defectos en aquel momento es pues querer no tener a personas que tuvieran criterio, entonces pues se le da, como a muchos partidos, pues toda la cancha a los niños de nuevas generaciones, se dedican a vivir de la política y se convierten en prepotentes. Entonces, cuando se convierten en prepotentes, pues la gente le da un toque y los echa. ¿Y los echa con qué? Con lo que más le duele. ¿Qué más le dolía en aquel momento? Un chirigotero. Pues venga, fuera. Entonces, yo creo que ya ha aprendido, y tienen que aprender perfectamente, el gaditano, que no se puede ser prepotente cuando uno está en el gobierno, aunque lleve 20 años. A partir de ahí hay una discrepancia. Don Fernando dice, no sé si sigue pensando que Kichi no se presentará. ¿Tú sigues pensando que no se presenta? ¿Vale? Hay una duda ahí importante. Si lo tomamos desde el punto de vista de un estratega inteligente que se quiera ir de una manera decente, pues seguramente no se presentaría, porque los números van a ser difíciles que den en esta ocasión, a pesar de que, bueno, ellos pues han salido encuestas en algunos medios, pero yo, hombre, algo sé de esto y yo creo que eso está acabado. Eso está acabado y vamos a ver los estertores de la muerte en estas diferencias. Tú defendías a Martín Vila, y me parece que Martín Vila es un peligro cuando ya
cualquier persona en un equipo de gobierno ya ha decidido hace tiempo que no va a continuar, que hipotéticamente tiene su plaza en este caso de profesor, creo, ¿no? Todo esto ya es, lo que me queda es para imponer lo que yo quería venir a imponer. Y entonces yo creo que él quiere irse con lo del Estadio Carranza, con todas las calles que están los gaditanos diciendo a ver qué calle nos cambian hoy, ¿no? Yo creo que todo el mundo viene a poner su granito de arena y dependiendo de la ideología que sea, pues así te lo quiere llevar. Ahí tenemos el caso de la calle de Marianista Cubillo, ¿no? Otra sin razón absolutamente descomunal, sin ningún criterio, pero bueno, resulta que un niño hizo una redacción hablando de eso, y una asociación de las de los círculos o cuadrados, ya no sé lo que tiene Podemos alrededor, pues dice, hombre, pues esto lo vamos a llevar, y además no lo tienen que aprobar en el ayuntamiento. Entonces, cuando las cosas se crean de esa manera... ¿No está en el gobierno municipal? ¿Cómo? Estimado amigo. ¿Quién? Que Podemos no está en Sí, el gobierno pero municipal. Nada, no es por retransmisión tampoco del equipo de gobierno. Bueno, pues mira, ya está saliendo, ya está saliendo. Podemos no está Ya está saliendo. Bueno, pues o por lo menos... A nuestra amiga Araceli, pregúntale a nuestra amiga Araceli. Bueno, o a lo mejor sería un inicio y posteriormente alguien cogió otra historia. Pero bueno, en definitiva, eso está ya absolutamente acabado. Si hemos comentado algunas veces Manolo y yo, que va a depender también de los resultados de las andaluzas, ya se proclama en breve, ¿no?, a Teresa candidata. Si las elecciones son aunque sean cuando le toquen, van a ser siempre antes que las municipales, y ahí veremos. Pero yo estoy convencido de que esto ya es un poco la despedida, y en verdad hay una cosa fundamental. Yo creo que esto estaba latente en otras cosas, aunque ahora haya un pretexto, y yo creo que lo que realmente, aunque aparezca esta situación, digamos, de ninguneo, yo creo que hay una cosa importante: la responsabilidad del alcalde de lo que ha hecho en Eléctrica de Cádiz, que es una responsabilidad directa y personal. Entonces, tú has comentado algo, Manolo, que es muy de la izquierda, pues los bancos que sean los últimos, vamos primero a atender, perfecto. Pero es que en este caso, que ni siquiera han sabido vender esa situación, que no han sabido vender, de haber puesto las deudas y haber hecho algo de sacrificio, no lo han sabido vender, pero ahora, cuando le han dado una pequeña opción en una empresa municipal, pues han hecho todo lo contrario, es decir, un desastre que nos llevará a los gaditanos a pagar una deuda importante. Yo creo que viene de ahí, y ya el resto son cortinas de humo que continuará pues con una debacle electoral. Sí, empezando por esto último que dices, Emilio, es cierto. Esto significa un poquito el resultado de lo que la gente percibe, el agotamiento de un ciclo de 4 mandatos, 8 años y tal, que efectivamente ya una muestra, digamos, de que llegan los estertores, ¿no? Se demuestra precisamente en la desunión del equipo de gobierno, en que funcionan las concejalías como compartimentos estancos, en que no hay unidad de gobierno, en que el programa de gobierno de Adelante Cádiz está absolutamente olvidado. Yo todavía lo conservo, intento contrastar lo que es la práctica municipal con el ideario o el programa de compromiso y tal, y la distancia es absolutamente abismal, es sideral. Entonces, claro, esto ya no da más de sí, ¿no? Y creo que efectivamente, como dice Iturriaga, que ha habido errores de procedimiento y cuestiones de errores de contenido. De procedimiento, pues lo que estáis diciendo vosotros, evidentemente tú tienes que consensuar unas medidas mínimas, por ejemplo, dentro de tu equipo de gobierno, ¿no? Que funciona así, equipo de gobierno, tiene que ser colegiado, aunque ideológicamente haya discrepancias, ¿no? Y luego también un error de forma en lo que es la falta de transparencia, ¿no? A mí, yo alucino, se mosquean mucho mis antiguos compañeros y amigos cuando digo que me dé transparencia a Cádiz, que en la página web, por ejemplo, de Ganar Cádiz, había que decir opacidad Cádiz, porque no publican absolutamente nada, ¿no? Y uno de los compromisos de gobierno es, lo tengo yo en el programa, es hacer unos presupuestos participativos, pero ni el mandato anterior ni en el actual se ha consultado absolutamente nada para el tejido social de la ciudad, cuáles considera que son prioridades. Y ese tipo de presupuesto participativo lo ha hecho ayuntamientos de izquierda, de derecha y de centro, lo ha hecho en cantidad de sitios de España, por ejemplo. Porque aquí, que además pregonaba, por ejemplo, ser un poquito adalid de esa participación ciudadana, es inexistente completamente, ¿no? Entonces, claro, esto es, repito, estertor es lo que está provocando, ¿no? En cuestión ya de contenido, pues fundamentalmente esto, hay unas discrepancias brutales. Hoy sale en el diario, por ejemplo, que lo que dice efectivamente Manolo, hay que ir al contenido, a ver, por supuesto, cuáles considera que son actuaciones prioritarias dentro de lo que son limitaciones de gasto de un ayuntamiento, ¿no? Pero la economía es eso, ¿no? El saber, Emilio, ¿no? Gestionar bien recursos escasos, ¿no? Es lo que dice el economista como definición, ¿no? Pero aquí no saben hacer, ¿no? Por ejemplo, ponen que va, lo que sale en la prensa hoy, ¿no? Que es el presupuesto, por ejemplo, dedicado a instalaciones deportivas es superior a
destinado a vivienda. De verdad el deporte en Cádiz es prioritario sobre la vivienda absolutamente carente, destrucción de inhabitabilidad, soluciones de falta de eficiencia, de falta de acceso a una vivienda digna y asequible, no solamente propiedad, sino sobre todo en alquiler. Como puedes poner, por ejemplo, que el mantenimiento de los pabellones deportivos está por encima de la vivienda. Lógico, evidentemente, que las concejalías afectadas se quejen amargamente, ¿no? Primero para haber sido ninguneadas y luego también porque los criterios son totalmente arbitrarios e inexistentes, ¿no? De cuál es lo prioritario, por ejemplo, para solucionar los problemas de la ciudad, que es para eso lo que es un equipo de gobierno, solucionar problemas de la ciudad. Y evidentemente los resultados dicen que no tiene capacidad, recursos, medios y a veces no es incluso hay voluntad para abordar la resolución de los problemas reales, urgentes y apabullantes que tenemos en Cádiz. Fíjate si ya se conocen los ciclos en Cádiz, que está la oposición frotándose las manos porque no ha hecho absolutamente nada para que esto ocurra. Me llamó la atención el otro día porque no sé si eso quiere decir algo o no, cuando el nuevo portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento dijo: estos presupuestos tienen una estructura lógica, que no sé eso que quería decir, pero se suponía que le había echado una ojeada y había visto eso, el equipo, la parte del equipo de gobierno de Ganar Cádiz han tenido una reunión expresa para debatir eso y han salido sin ningún tipo de acuerdo diciendo que no se están recogiendo eso y van a tener otra nueva reunión. Yo no sé si al final, porque claro, estamos a un año de las elecciones, si estos presupuestos se van a aprobar, sería un desastre que se aprobasen sin el beneplácito de parte del equipo de gobierno, pero sí compensar eso con que el Partido Socialista, que ve una estructura lógica en esos presupuestos, se pusiese de acuerdo con ellos. No creo que la cosa debiera ir por ahí porque eso significaría algo muy... Pero también es muy extraño esa sensación que desde la llegada del nuevo equipo de concejales al Ayuntamiento de Cádiz están dando en relación a cómo va a cambiar su forma de comportarse con el equipo de gobierno, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar. Yo creo que se hacía referencia, Manolo, creo, no me hagas mucho caso, con lo de la estructura lógica, a que no se había incluido la partida de ingresos de la venta del hotel del estadio, que desde la época de David Navarro se viene arrastrando, es decir, llevamos cerca de 7 años que eso va dando volteretas y que no llegan nunca, ¿no? Pero sirve para cuadrar las cuentas. Los 9, sí, claro, sirve de esa trampa de la noche alguno. Y son 9,5 millones que se siguen ahí poniendo. Pero de todas formas, la verdad me da la sensación de que esta polémica se va a alimentar en detrimento del conocimiento real de si los presupuestos son o no son un avance, si tienen ese sello de izquierda que se supone que debieran tener, o si al final todo esto en víspera de unas elecciones pues terminen con que el último ayuntamiento del cambio, de los que surgieron entonces, va a ser cambiado. También vaya a desaparecer, no lo sabemos. ¿Creéis vosotros que esto tiene que ver con las elecciones andaluzas? Sí, es decir, ahora todo hay uno de los factores, hay un obvio problema en toda Andalucía, entre Adelante Andalucía y Unidas Podemos Andalucía, que se vio claramente en la visita de Yolanda Díaz a Sevilla, donde se reunió con el PC, Izquierda Unida, Podemos y tal, y no se reunió, se llegó a reunir hasta con los andalucistas, los antiguos andalucistas, y no se reunió con Teresa Rodríguez. Sí, yo creo que claro que tiene mucho que ver, y es que la situación hoy es tan enrevesada que, por ejemplo, parece ser que las relaciones de Pablo Iglesias con Yolanda Díaz, la vicepresidenta, pues parece que, y no digo ya con el resto, con la secretaria general Belarra o con la propia Irene Montero. Entonces, claro, eso y la relación en Sevilla, en donde para las conversaciones están teniendo que encomendarse a unos mediadores, pues sí, claro, está repercutiendo en que la relación
aquí pues también se tensa de una manera... Pero me parece raro lo de Pablo Iglesias, ¿no? Porque Pablo Iglesias era una persona con el talante que decía que se iba a ir a la política y ya no iba a influir pero fíjate tú, en sus herederas se fue señalando, universales, ¿no? pero él se fue señalando. Bueno, ya son detalles sin importancia. Claro, que quién iba a ser, pero Sí, ahora parece ser que... Y la señalada se lo ha creído, ¿no? Claro. Ha cometido el error de creérselo. Todo lo señalado pasa. Yo creo que experta en lo que es la lucha dentro de la izquierda, cada vez deja caer más mensajes de que si esto sigue así, yo, es que ni me planteo el presentarme, porque sería un absurdo el presentarme ya en en esta Andalucía circunstancia. no se presenta. Yo creo que se están... Su plataforma. Y de momento eso lo achaca a que falta poco tiempo, y es verdad que falta poco tiempo, pero es que faltan aliados. Claro. Y los que Y las van ideas quedando, claras. pues resulta que no encajas con ellos. Bueno, y una última cuestión, nos queda muy poco tiempo. Brevemente, aunque en la próxima tertulia lo volveremos a tratar, la crisis en el PP, que hay congreso el 1 y 2 de abril en Sevilla. Ya parece que ese afán de primeras piedras que tenía el gobierno andaluz ha desaparecido, y ya hemos vuelto a hablar de las elecciones andaluzas en su momento. Alday. Bueno, la alternativa a las primeras piedras eran los autobuses, ¿no? Un propagandístico, ¿no? Porque a partir de ese momento de que estaba la expectativa de las elecciones, todo el mundo ha puesto un autobús, Vox, Podemos, o sea, todo el mundo pone un autobús en olor de campaña, ¿no? Hombre, yo creo que sin duda alguna las circunstancias ahora mismo no son para precisamente arriesgarse a adelantar unas elecciones donde en Andalucía pues el Partido Popular tiene muchas expectativas, porque yo creo que Juanma Moreno ha hecho un gobierno coherente, de pacto, pero coherente, y se están haciendo cosas importantes, yo creo que se están haciendo cosas importantes, pero creo que eso de adelantar las elecciones no ha habido muy buenas experiencias de nadie que haya adelantado las elecciones y después al final pues los ciudadanos pues hayan tomado otra derivada. Lo que sí es cierto, hombre, que de aquí a noviembre, diciembre va a haber unas elecciones andaluzas. Yo creo que va a ser lo más dilatada por tiempo. Hay que normalizar la crisis que tiene el Partido Popular a nivel nacional, que yo creo que a diferencia de Putin, incluyo a Putin, su estrategia, la estrategia, digamos, se ha cerrado, la crisis ha cerrado mucho más que lo que Putin ha cerrado la guerra, que era una guerra parecida, pero sí es cierto que de abril a mayo creo que Pablo Casado y su equipo será una etapa pasada dentro del Partido Popular por sus gravísimos errores y sus grandes ausencias, por ejemplo en la provincia de Cádiz o en Andalucía, y evidentemente ahora lo que nos viene es algo que yo personalmente no me termina de gustar. Porque nos quedan 2 o 3 minutos. No me termina de gustar, que es la vuelta de Antonio Sanz. Bueno, sobre todo fundamentalmente... Bueno, hay una cosa importante, amigo, y es que vuelven los gallegos a cada casa. No. Vuelven los gallegos, y eso es muy bueno. Vuelve Antonio Sanz. No se te olvide. No, perdón. Sanz vuelve. No hay que dar, en este caso, en política, nunca se puede dar por fallecido políticamente a nadie. Pero hay una cosa importante. Yo lo decía, el otro día alguien me pidió un pequeño informe, oye, ¿qué te parece y tal? Y hablaba precisamente de cuando se crea los cuerpos técnicos con Jorge Bestringe y de los gallegos, que entonces era Antonio Gestoso, que era el responsable de acción territorial, que era un hombre de Fraga que tenían, y que eran los gallegos en esto son implacables, porque te van haciendo y controlando la provincia, pero tú te crees que que mantienes tú. Que lo mantienes tú. Haciendo un favor. Entonces yo creo que el presidente Feijóo va a traer una nueva... Ya las encuestas, aunque hablaremos en el próximo programa, las encuestas van subiendo, pero afortunadamente. Fijaros que las crisis aquí de los partidos no son cualquier cosa. No. La del PSOE se llevó por delante a su secretario general, entonces luego volvió con fuerza. Y luego a Susana Díaz. Luego se llevó a Susana Díaz. En Podemos, pues ¿quién queda de la dirección? Tiene heridas abiertas, primera, sin cicatrizar. pues nadie. En el PP, claro, se toma como natural de que, bueno, ya hemos salido de esta. Bueno, hemos salido de esta con un presidente por delante, candidato a la presidencia del gobierno y un secretario general. Pero yo creo del que no es cualquier presidente. Adelante. No es cualquier presidente. Yo creo que Feijóo tiene una... pero era el presidente que iba a ser presidente de gobierno. Pero tiene la caja de bombas dentro, de la Ayuso entonces, y Alejandro
que aquí cuando los partidos cuando los partidos tienen una crisis tiran... Cuando el departamento de dedicatorias abandona el Tetris... Bueno, hoy quiero dedicarle... Primero quiero hacer una pequeña reivindicación y llamada de atención a los propietarios de mascotas, especialmente perros, que en mi zona me estoy convirtiendo en el malo de la película porque tengo que parar a la gente y decirle dónde está la botellita de agua. Entonces me estoy convirtiendo en que yo también soy padre... Policía de barrio. No, yo también soy padre de hijas o hijos que dijeron: papá, no te preocupes, que tenemos un perrito que nunca te vas a enterar que lo tiene. Y te tocó papá, a ti, no te preocupes. No va a molestar. Pero hay que tener responsabilidad en esta vida y se tiene. Entonces, hay muchas personas que algunos ya me han llamado, algunas de sus, en este caso, esposas, me han dicho: muchas gracias porque desde que le llamaste la atención, él coge la botellita. Por lo tanto, ahí está llamada. También a Renfe, que nadie, ningún parlamentario, ni de Vox siquiera, se le ha ocurrido que cuando ha pasado la pandemia es un desastre en todo y encima suben los precios y no hay ningún parlamentario que hable de algo que realmente sí le importa a las personas y a los mayores, que en la tarjeta no la están fastidiando. Es que no viajan en tren. Y un buen abrazo a se está recuperando a Diego Gómez Ángel, el médico catedrático amigo, a mi amiga cañailla Ana Morales, a Pepe Muñoz, conocido por Chicla, otorrino, que algún día hablaremos de la situación que me comenta en los hospitales. Y a Rafael Garófano. Hombre, eso es una cosa importante. Rafa, te he llamado, no me has contestado, estoy pendiente de una operación. Bueno, pues con estas dedicatorias damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre, a Daniel López Marijuán y a José Antonio Aldaiturriaga por sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.